¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, aquí mi colega anterior realmente lo dijo todo. Mi presentación va a ser un poco más reducida porque hay algunos temas que él trató muy bien y muy ampliamente. El tema que me tocó es equipos de seguridad. Miren, los temas que vamos a tratar principalmente es una pequeña definición, que es donde va a partir toda esta presentación. Los círculos de seguridad, que muy atinadamente los habló mi antecesor. Las amenazas nacionales colaterales a la seguridad de la aviación civil. Esas, por básicamente en todos los países lo tenemos. Perdona, pero me van a disculpar los que están de este lado, pero creo que tengo que estar alineado con el receptor. Amenazas internacionales de la aviación civil, cambios de amenazas, cambio de legislación. Este tema del cambio de amenazas y legislación es un tema que a veces perdemos de vista, de repente perdemos de vista por alguna razón que lo vamos a comentar más adelante. Gráfica de equipos y características y finalmente un poco del futuro de la seguridad. A pesar de que dice que son 7 temas, son realmente muy cortos y creo que lo más importante de estos tipos de eventos es el intercambio de información entre nosotros. Empezamos, miren, esta definición es ya es antigua, pero básicamente encierra en lo que yo quiero irme en esta ocasión, que es la combinación de medidas, recursos humanos y materiales destinados a proteger la aviación civil contra actos de interferencia ilícita. En este caso, pues el tema de equipos es materiales destinados a proteger la aviación civil contra actos de interferencia ilícita. Si ven este punto de inspección es más o menos como de los 80s, por las máquinas de rayos X y los arcos detectores que están por ahí. Y luego después nos metemos en la otra fotografía, pues habla del cacheo, ¿no? Que uno de los principales problemas del cacheo es ya no hacerlo, ¿no? Hoy es complicado el hecho de invadir el cuerpo de las personas. Y bueno, ya en la otra fotografía viene la tecnología, los avances tecnológicos. Perdón. No sé qué, ahí está. Miren, a pesar de que la OASI trata muchos temas como la cooperación internacional, organización nacional y autoridad competente, explotadora de aeronave, que por ahí el ingeniero Fernando Rojas comentó mucho, control de calidad, medidas relevantes a las aeronaves, el tema de medidas relativas a equipaje de bodega, la categoría las medidas con relación especiales para los pasajeros, del control de acceso, pasajeros y equipaje de mano, prevención y respuesta. Hoy el tema de facilitación, y lo comentaba Ricardo en su exposición, es un tema que cobra mucha relevancia y que próximamente lo estaremos viendo más de la mano. En este caso, uno de los temas principales que voy a tratar es las medidas relativas al control de equipaje de mano y pues está de alguna manera concatenado con el tema de las medidas preventivas relacionado con las categorías especiales. No vamos a abarcar todo el tema, quizá si quieren al finalizar, si da tiempo, vemos algo de las medidas del equipaje de bodega o el equipaje documentado. Miren, duraznito o manzana, como quieran llamarle, pues son los círculos de seguridad que en Estados Unidos, antes del 2001, representaba el círculo de seguridad que tienen en Estados Unidos. Realmente la mayor parte de la presentación, me refiero mucho a Estados Unidos porque para nosotros pues es un lugar donde hay una amenaza baja, media, alta, por acá. Entonces, si hay una amenaza alta, pues de alguna forma nos sirve como una referencia.
No es que tenga algo malo o bueno, sino es una referencia que vamos a poner para fines de esta presentación. Entonces, como ustedes ven, en el tema vemos, vamos a decir, el círculo de afuera hacia adentro, vemos los procesos de reservación que había en aquel entonces con relación a lo de la FAA. Y hablaba ya de algunas formas de cómo prevenir, de medidas preventivas a la seguridad. Después el segundo círculo, que es el amarillo, ya habla de la seguridad aeroportuaria y ustedes por ahí ven, por ejemplo, el tema de los caninos, el tema de los detectores químicos, circuito cerrado y demás. Y luego nos vamos al círculo azul, que básicamente ya es la seguridad en el punto de inspección. Y vemos ahí una serie de equipos que, por ejemplo, el arco detector de metales, los portales, etcétera, etcétera. Y luego ya nos vamos a la seguridad de la aeronave, que esto pues básicamente es el corazón que debemos de cubrir de alguna manera. Y están ahí algunas de las medidas que tomaron en aquel entonces, inmediatamente al 2001. Entonces, si se dan cuenta, básicamente estos círculos de seguridad son tan amplios o tan delgados o tan inexistentes que podemos tener nosotros en algunos países. En este caso estoy poniendo nada más como referencia después del 2001 en Estados Unidos, pero más adelante veremos un poco más a detalle. Sin embargo, los círculos de seguridad a veces, el ingeniero Rojas lo explicó muy bien, sin embargo a veces pensamos que nada más eso es teoría y en realidad tiene mucho trabajo que hacer y muchas áreas, como en este caso que estamos comentando. Un punto de inspección de los años 70, cuando la aviación era romántica para todos, ¿no? Miren, el tema de las amenazas, por ahí Ricardo habló muy bien del análisis de riesgo, de la gestión de riesgo y amenazas. Antes nos preocupaba mucho el tema de los objetos punzocortantes y lo sabía de todas maneras, y esta fotografía nada más es una pequeña muestra de algo que teníamos bibliografía inmensa con relación a los objetos camuflajeados. Hoy, por ejemplo, ya hablando en términos de riesgo, hoy en México hemos vivido épocas complicadas y estoy seguro que algunos de los hermanos de otros países también con el crimen organizado, que nada tiene que ver con la seguridad, pero son delitos colaterales con el tema de seguridad. Y vemos, por ejemplo, salchichas de detectores de explosivos y vemos aquí, por ejemplo, equipos considerados como manpads. Épocas recientes, 2010, 2011, 2010, 2011, 2011, 2011, atentados con explosivos en México. Estamos hablando del año pasado, no estamos hablando de hace 10 o 20 años. Entonces, y en muchas de las partes con explosivos improvisados y con técnicas, inclusive de otros países como Afganistán, de alguna manera. Con técnicas de Colombia y con técnicas de la guerrilla precisamente de Nicaragua y realizado por personas también capacitadas para ello. Entonces eso no nos aleja o de alguna manera nos permite tomar otro tipo de medidas porque la amenaza está latente de alguna manera en este país y en cualquiera de los países donde estamos. Ciudad Juárez, uno de los bombazos, en Tula, Hidalgo, otro. ¿Quién no vamos a olvidar el problema de Morelia? Que una disculpa acá a mis amigos de Morelia, pero quizá no debía haber puesto esa lámina. Sin embargo, el 16 de septiembre, un año conmemorable para nosotros en toda nuestra historia, fue un acto terrorista el que ocurrió en ese evento. Pues son las amenazas que tenemos actualmente y que debemos de considerar para precisamente nuestro análisis de riesgo o gestión de amenaza-riesgo. Y ya esta última gráfica nada más por el tema de amenazas en México. Vemos en el sexenio desde el 2006
hacia el 2002, cómo se incrementaron los homicidios ligados al crimen organizado, que finalmente vemos en el 2011 una punta mayor, que en el 2012 no baja nada. Sin embargo, esto que se parece en una gráfica muy simple es un nivel de amenaza en el país fuerte para todas nuestras instituciones y desde luego para todos los que operamos los aeropuertos. Ahora nos vamos ya a las amenazas de manera internacional y más significativas, y comentaba también Ricardo sobre el tema de los diciembres fatídicos, ¿no? Del señor que llevaba explosivos en la ropa interior en un vuelo hacia Detroit. Y también lo comentaba Ricardo, la persona que traía los explosivos en los zapatos. Entonces, si se dan cuenta, realmente son partes donde es difícil de alguna manera en la revisión de una persona poder hacer una inspección por los propios ojos si no es con una tecnología avanzada de alguna manera. ¿Cómo olvidar el tema de los LACs en el 2006, donde por ahí recuerdan el tema de los LACs? Y esta es una foto real de lo que pasó en aquel entonces. No sé si alcanzan a ver, dice que solo equipaje de mano de alguna manera y solo pasaporte y temas médicos era lo que permitían en ese momento ingresar de alguna forma. Ya se imaginar el caos. Dice, solo el aeropuerto de Heathrow, que permaneció cerrado 18 horas, tiene un tráfico diario de 1.200 vuelos y es usado por una media de 180,000 pasajeros. Imagínense el caos que ocasionó en ese entonces por el tema de los LACs. Ok, ya como que avanzamos un poquito con el tema de los equipos, el principio de los equipos, de los materiales que deben de utilizarse. Después vimos el tema de lo que es una amenaza y luego la amenaza en un país y di algunos ejemplos internacionales. Miren, ahora nos vamos al tema de la legislación amenazas. Miren, el Programa Nacional de Seguridad en México, lo tenemos aquí en esta parte. Después tenemos una enmienda de la OASI en la 7ª edición, de alguna forma pues inmediata a la 8ª, pero en la 8ª de la 7ª a la 8ª hay cambios sustanciales. Nada más puse 3 ejemplos para que podamos tener una idea de lo que es la legislación en base a las amenazas, acabamos de decir. Y vemos, por ejemplo, dice, se aplican, hablando en esta parte, en el punto número 1, se aplican porcentajes determinados de registros manuales al azar, de los pasajeros 5% y su equipaje de mano 5% a fin de aplicar una medida disuasiva adicional. Hablamos de que era el programa de 1999. Lo comentó muy bien ahí nuestro amigo Fernando. En la 7ª edición dice, todos los pasajeros, empleados y equipaje de mano, sus pertenencias o artículos personales, se recomiendan sean inspeccionados a través de una inspección manual. Y luego ya en la última enmienda, principio del 100% de inspección de todas las personas y sus pertenencias antes de permitir el acceso a zona restringida, sujeto a evaluación de riesgos. Después nos vamos al 2 y dice, las personas que no pueden ser despachadas mediante el proceso de inspección normal deberán ser dirigidas para una inspección manual. Ya estamos enfocando de alguna manera, ¿sabes qué? A hay que hacer una inspección manual. Y luego en la 7ª dice, la inspección manual cacheo debe realizarse si alarmó o no al arco detector de metales, como mínimo debería de copiar o implementar las recomendaciones establecidas por OASI, si alarmó o no. Y luego después dice, el número de pasajeros registrados manualmente puede reducirse a un mínimo empleando equipos de inspección modernos juntamente con procedimientos apropiados. Está hablando ya de equipos modernos. ¿Qué diferencia hay entre el arco detector de metales aquí y acá? Pues aquí ni siquiera se habla de ese tema, ¿no? ¿Sí estamos claros?
Y luego otro de los ejemplos, todos los pasajeros, hablando del programa nacional, todos los pasajeros y su equipaje de mano deben ser inspeccionados antes de permitir acceder a una aeronave, bla, bla, bla. Después en la anterior, la séptima, indica la obligación de inspeccionar en general a todos los pasajeros y sus pertenencias mediante los métodos establecidos sin especificar tipo de pasajeros. Es decir, dijo la viejita a todos, ¿verdad? Después en la octava edición, todos los pasajeros, incluyendo bebés, niños pequeños, pasajeros con impedimentos y con movilidad reducida, deberán aplicarse registros completos posibles. Después nos vamos a la 4, todos los pasajeros y su equipaje de mano deberán ser inspeccionados con equipo de detección de metales, rayos X, así como un aparato de última tecnología. De última tecnología en el 1999, pues quién sabe cuál era la última tecnología en la que entonces ya ni nos acordamos, ¿no? En la séptima, se debería prohibir el uso sistemático del detector de portátil de metales en el caso de los arcos detectores de metales se alarmen por la limitante de ambos que no pueden detectar armas explosivas o no metálicas. En esta edición nos están marcando muy bien la pauta con relación al tema de los detectores portátiles de metales y de los arcos detectores de metales. En la octava, el equipo técnico usado para inspeccionar personas y equipaje tiene sus limitaciones. Los arcos detectores de metales y los detectores portátiles de metales no pueden detectar armas no metálicas ni explosivos. Más claro, no puede haber, ¿verdad? ¿Sí estamos o no? Y ya para terminar estos pequeños ejemplos que pongo, después, Programa Nacional de Seguridad, los vehículos serán revisados al acceso, cabina, caja, carga, parte inferior por el cuerpo de seguridad del permisionario del aeródromo. Aquí no habla muy claro, digo, hay muchas referencias, pero me quiero ir al hoy. Principio de registro completo de vehículos. Deberán registrarse todas sus partes a detalle, puertas, asientos, guantera, maletera, cárter, ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego nos vamos con el tema de los suministros, también nos vamos al último. Los vehículos y suministros transportados en ellos deberían ser sometidos a inspección, otros controles de seguridad apropiados antes de entrar a la zona restringida. Estamos hablando de otro punto, ¿verdad? Primero tratamos en los otros anteriores el tema del punto de inspección y hoy estamos hablando de un acceso a zona restringida donde entran empleados, autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde estamos? Quiere decir que hoy las amenazas son mucho más grandes del equipo que tenemos hoy en los aeropuertos, ¿cierto o no? Entonces, la vulnerabilidad que nos hablaba nuestro amigo Ricardo juega un papel muy importante. Y nosotros los que conocemos un poco de esto, pues debemos de entender esos principios. Bueno, un poquito así como de chascarrillo, control de polonio, control de kriptonita, control de uranio, control de líquidos. Y miren, es muy interesante el último, ¿no? Control de intenciones. Ese va a estar difícil que podamos. Sin embargo, a lo largo de la historia vemos controles, controles y controles. Volviendo al tema de Estados Unidos, esta gráfica ya la habíamos visto en alguna ocasión, y obviamente que es la legislación en Estados Unidos. Aquí está la trayectoria de un terrorista de esta parte y aquí está el avión o el pasajero. Dice que hay 19 círculos o leyes antes de entrar a una aeronave. 19 círculos, barreras. Yo no sé, y por eso tomé la referencia con el permiso de ustedes de Estados Unidos, pero no sé cuántas tengamos en nuestro país, ¿verdad? Yo, tratando de ser un poco consciente con nuestro país, encontré como 5. Y de las 5, funcionan como 4. Y no al 100%, sino
al 60, al 30 y demás. No hablo mal de mi país, sino hablo de la amenaza o el esfuerzo que se hace, pero que no es suficiente porque las amenazas día a día siguen avanzando. Entonces, cada ustedes que vienen de otro país, claro, el material se lo van a llevar de alguna manera, pero vamos a, algunas ni sé, ¿verdad? Por ejemplo, inteligencia. No sé si en el país de ustedes tengan inteligencia o no, digo, hablando de personas que se dediquen a específicamente al tema de seguridad aeroportuaria. No estamos hablando de la guerrilla y que de otros temas, específicamente, perdón por no haber aclarado, aunque dice allí, pero es exclusivamente para la seguridad de la aviación. Claro, podrán decir, Estados Unidos tiene mucho dinero y pues ojos verdes y todo el tema. Bueno, pero pues aquí están, ¿no?, las barreras de alguna forma, ¿no? Entonces es una reflexión nada más para saber, las amenazas son las mismas, claro, la frecuencia de alguna manera ya aumenta, sin embargo, pues ellos tienen estas barreras de alguna manera, ¿no?, que traduciéndolo a los círculos de seguridad que hablaba Fernando Rojas, bueno, es un ejemplo. Otro, vamos a ver, por ejemplo, caninos, oficiales de detección del comportamiento. En los países que están aquí, nosotros no tenemos en México, eso sí se los aseguro. No sé, en otros lugares, gente entrenada. Estamos hablando no de que alguien que le dio un curso para ver cómo camina y cómo se ve. Nosotros tenemos uno de los aeropuertos de los que operamos, tenemos, como decía Fernando Rojas, tenemos aeropuertos de playa y aeropuertos de otro tipo. Y hay aeropuertos donde pasa más, intenta pasarse más droga por el tema de los delitos colaterales y la gente de nosotros ya tanto ha ejercitado ese análisis que lo saca inmediatamente de alguna manera, ¿no? Pero una cosa es que lo saque porque todos los días, porque es en forma recurrente, y otra cosa es que haya una agencia que se encargue de tratar este tema. Están muy serios, dije algo malo, ¿no? Yo no sé en el país de ustedes si hay ese tema de inteligencia y algunas barreras, pero nada más el ejercicio básicamente es para situarnos cómo estamos con relación al tema. Quizá para algunos de ustedes sea demasiadas esas 19 barreras que está mencionando ahorita el ingeniero Sí. Franco, pero resulta de que ya en términos prácticos todavía hay más barreras que están poniendo el gobierno de Estados Unidos. Una de ellas es precisamente los programas que están haciendo en coordinación con la FAA para la verificación de los niveles de seguridad de los lugares donde les dan mantenimiento a las aeronaves que vuelan hacia Estados Unidos. No sé si ya les llegó a sus países ese tema, sí, o a sus aeropuertos. Una. Y la otra, pues obviamente es la coordinación que ahorita están haciendo esas autoridades norteamericanas con las autoridades de otros países para evaluar su sistema de seguridad. Lo que están haciendo, las visitas de inspección que están haciendo los inspectores de TCA, si ustedes se fijan ahí no está. Entonces, me gustaría que se llevaran la idea de que son 19 círculos más los que se están agregando continuamente, o 19 barreras, perdón, de seguridad. Gracias. ¿Me ayudas? Oh, perdón. Es que levantó la mano acá. Bueno, a nosotros en cierta medida se nos facilita el trabajo de esa primera barrera en Nicaragua, primero porque a partir del 2007 para acá, que asume el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, comandante de la revolución, se dispuso por ley ante la Asamblea Nacional de que el aeropuerto, la área restringida, esté en manos del Ejército y la área pública en manos de la policía, o sea, la seguridad pública. Entonces, hay una estructura que se llama Dirección de Información para la Defensa, que es del Ejército de Nicaragua, que es la inteligencia y la contrainteligencia del pueblo de Nicaragua. Es un tema de seguridad nacional del aeropuerto, igual que México.
y nos ha permitido a la par crear una estructura en el aeropuerto que se llama Departamento de Seguridad Aeroportuaria, que está compuesto por un destacamento con un jefe oficial, donde están los soldados que dan la protección al perímetro del aeropuerto y la protección a las naves que quedan permontando. O sea, está en manos del ejército la vigilancia. Ese es un nivel. Está otro nivel que está para soldados y sargentos, que es el de inspección de las naves. Está en manos del ejército. Se subordina, en este caso, en este momento a mi persona. Y está la contrainteligencia de la DIT, que es una sección, ¿verdad?, que abastece de información a la jefatura de la DIT, pero a la misma vez al jefe de seguridad, de supervisión. Entonces, hay una combinación. El personal de seguridad efectivamente es civil, estos compañeros son civiles, ¿verdad?, pero en la práctica ellos se subordinan a la autoridad militar. Entonces, eso nos permite crear un sistema de seguridad por las diferentes vías que nos permite agilizar, operativizar el trabajo de enfrentamiento contra actividades ilícitas. Nosotros estamos en proceso, que eso es lo más importante que creo yo, que es lo que estamos tratando de hacer, es que los soldados y los oficiales están siendo objeto de instrucción por parte de los instructores que la OASIA ha venido formando, que son muy pocos, pero que ellos dan la instrucción para poder poner un soldado en un punto de acceso o para que un oficial de la contrainteligencia pueda actuar en ese medio, tiene que tener la instrucción necesaria, ACCE. Si no, no lo puede hacer. Y estamos metiendo también, aunque en la área pública, a la policía en este negocio también, para tratar de ir creando un sistema en este momento permitido, porque existe, claro, una voluntad política del Estado de Nicaragua hacer de esa forma actualmente. Y eso nos facilita el sistema de seguridad aeroportuario en Nicaragua. Gracias, gracias. No sé si quiere intervenir algún otro país, pero yo sí les comento, en México nos falta mucho con el tema de las barreras que comentamos. Y bueno, y ojalá que mejore para bien, porque las amenazas no esperan. Miren, esta gráfica es interesante por varias razones. Lo primero es, perdón, antes de iniciar, antes de comentar eso, con los equipos que tenemos actualmente, hoy podemos pasar inspección realmente, ¿verdad? Pero decía muy bien Ricardo, se requiere la eficacia, de alguna forma, ¿no? ¿Seremos eficaces o no haciendo esas inspecciones manuales? No sé, es una reflexión de alguna forma. Ahora sí, les decía que esta grafiquita nos enseña lo que es efectivo y lo que es intrusivo en un punto de inspección. Entonces vamos a ver los rojos, dice el pat down, que es cacheo. Pues intrusivo totalmente, ¿no? ¿Sí lo ven? Está hasta mero arriba, porque invade de alguna manera tu cuerpo, tu persona, tu intimidad y lo que ustedes quieran. Y luego, por ejemplo, el 4, la inspección del equipaje, cuando te abren, y a las damas que no les gusta que les abren sus bolsas grandototas que tienen, pues es intrusivo de alguna manera el hecho que te revisen ese tipo de tus cosas personales. Y luego, por ejemplo, vamos al 7, que es rayos X para personas.
que básicamente esos son rayos X donde se ve claramente el interior de la persona o las partes nobles de la persona en forma directa. Entonces, esto era lo intrusivo. Ahora, lo efectivo, ¿cuál es? Vamos a hablar de un ejemplo, vamos a decir, de lo más efectivo. El 6, estamos hablando un detector de trazas, porque no te invade de alguna manera, ¿estamos o no? Lo único es que se toma una muestra de alguna forma. El número 10, detectores de trazas de explosivos, los portales, que ya tuvieron una vida muy corta en la aviación por el costo que tenía de consumibles y una serie de cosas. Sí, adelante. Ahí en la cuestión de los rayos X, de los Rapiscan, tuvo que ver algo, aunque la pregunta no es, no sé, si hubo alguna disposición de OASI o de TCA para retirarlos en Estados Unidos. Más bien de organismos en defensa de la privacidad de las personas, ¿no? Y porque no dejaba nada a la imaginación, era más bien un juguete para las gentes que estaban viendo ahí, el hecho de estar enfocados en otra cosa que en la medida de seguridad. Pero más bien fueron organismos en defensa de las personas. Y luego nos vamos, ¿cuál otro quieren? Por ejemplo, nos vamos al 13, los ATs, quiere decir que son equipos mucho más efectivos que las máquinas de rayos X. Finalmente, ¿qué nos dice esta gráfica? Nos dice que hoy los desarrolladores de equipos de tecnología pues están más enfocados en este cuadrante, ¿sí estamos o no? Porque aquí es donde es lo más efectivo y lo menos intrusivo. Lo que se busca es tener más libertad para que las personas no puedas, pues tienes que respetar de alguna manera su dignidad, su persona y demás, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, miren, el 9 dice, bueno, eso es todavía no hay, hay algunos equipos de esta naturaleza, pero que no han tenido mucho auge. Pero, por ejemplo, el 15 lo vamos a ver más adelante, es un kiosco, que lo vamos a ver un poquito más adelante, me gustaría que me dieran oportunidad, y el 14 son detectores de explosivos de zapatos, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, finalmente, ¿qué concluimos de esto? Que los equipos que debemos de combinar entre lo efectivo y lo intrusivo, es decir, lo más efectivo y lo menos intrusivo. Lo malo es que lo efectivo cuesta mucho dinero. Sin embargo, bueno, pues es una decisión de qué queremos. Lo hablaba muy bien Ricardo, amenaza, vulnerabilidad, ¿qué queremos de alguna forma? Calidad en el servicio, no sé. Entonces, esta gráfica es interesante desde el punto de vista que nos ubica qué equipo queremos, qué equipo no queremos, qué equipo nos pudiera dar más, ser más intrusivo, menos, y básicamente es lo que quería comentar. ¿Estamos claros en la gráfica esta? Ok, nuevamente nos vamos acá con los amigos del norte. Miren, este es un punto de inspección, una configuración, y si se dan cuenta, esta es una máquina de rayos X y este es un arco. Y luego aquí tenemos una máquina de rayos X y tenemos un detector de microondas y luego tenemos una máquina, un arco detector. Nada más es para ejemplo de lo que queremos hablar. Hoy nuestros puntos de inspección en México, no sé, en los países de nuestros compañeros, hay una máquina normal, simple, un arco, un detector de trazas por acá y bueno, el detector portátil de metales. Eso es lo que hay en México. Si digo algo diferente me corrigen. En los países de los hermanos latinos no sé, pero esa es la configuración del punto de inspección. Hoy en Estados Unidos se está utilizando esta configuración, que es máquina de rayos X con detección de explosivos, que no es la máquina normal. Se está utilizando
detector de microondas y se está utilizando este arco detector. El detector portátil de metales, ellos lo utilizan exclusivamente para control de flujo. ¿Qué es eso? Que todo mundo, el 100% pasa por este detector milimétrico de microondas, y solo cuando la fila les crece, ellos deciden, el inspector decide a quién pasa por el arco de detector de metales, pero no es al 100%, ¿sí? Esto es en algunos casos. En algunos aeropuertos ya ni siquiera el arco detector de metales existe. Ya básicamente existe nada más detector de microondas. Miren, este es un pequeño ejercicio que hicimos de un aeropuerto. San Antonio es un aeropuerto mediano, para los compañeros que son de fuera de México, pertenece a Texas, y Texas es un estado que colinda con México. Más o menos maneja 10 millones de pasajeros al año. Y esto es lo que tienen, dice, total de elementos por línea de inspección. Línea de inspección, sí sabemos lo que es, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí estamos todos? Por línea de inspección dice, 2 inspectores revisando pases, 2 inspectores orientado al pasajero, una máquina de rayos X, una mesa de revisión, un ETD, un detector de líquidos explosivos, un escáner corporal, es decir, este que está aquí, uno para realizar cacheo. En total son 10 inspectores lo que hay en una línea de inspección. 10 inspectores. Después dice un supervisor por línea de inspección, un gerente o coordinador general y un especialista en explosivos. Un especialista en explosivos. Claro, no es para una línea, ese está incluido en todo el punto de inspección. Pero estamos hablando 10 y aparte un supervisor, un gerente y un especialista en explosivos. Esto estamos hablando exclusivamente del personal. Nos vamos a los equipos, una máquina de rayos X con detección de explosivos, es decir, ya no hay máquinas de rayos X normales, todas tienen esta ventaja. Un arco detector de metales para el control de flujo en ese aeropuerto, detector de trazas, detector líquido, las lámparas normales, de luz negra, el detector que les comenté, un equipo de rayos X tipo médico. Ellos, por ejemplo, y me fui a San Antonio porque es un aeropuerto más o menos como de los que tenemos nosotros, porque si nos vamos a Nueva York o a San Francisco o a esos, pues hasta me pierdo en los puntos de inspección, ¿verdad? Entonces, un equipo de rayos X tipo médico. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona enyesada lo pasan a esa parte para ver si realmente si tiene una fractura o no y demás, porque dentro del yeso pues se pueden esconder muchas cosas, ¿no? CCTV, bueno, pues el CCTV creo que todo el mundo lo tenemos, y botones de pánico. Aquí le puse conclusiones porque, bueno, finalmente a lo mejor es un pequeño ejercicio que pueden hacer en su país de cuántos inspectores tienen y qué equipo tienen, ¿no? Y que pueden ustedes concluir de alguna manera, ¿no? Están muy serios todos. ¿He dicho algo malo? Les quería comentar que no solo es por droga, ¿no? El yeso. El yeso, una vez agarramos a uno que venía supuestamente con médico, con certificado médico y todo, que se había sufrido un accidente días antes, que tenía que viajar, porque el médico le había dicho que podía viajar, y venía prácticamente a la mitad de la cara y parte de la cara tapada, porque el golpe había sido a la hora de que el doctor, ¿verdad?, del aeropuerto le hace la revisión, porque lo llevamos del doctor, porque no nos confirma, no nos parecía muy contundente el certificado médico, ¿no? Y nos encontramos que el tipo no tenía nada, iba huyendo, ¿verdad? Era un delincuente y había utilizado ese mecanismo para poder salir. Gracias. No sé qué. ¿Ya entendieron por qué quiere decir TSA, Thousands Standing Around?
Estuvo buena, esa no me la sabía. Bueno, había caras ahí largas, de que me estoy asustando, pero bueno, por eso puse una referencia, porque si pongo el aeropuerto de Tunguntú, ni vamos a ver si existe o no existe. Es de San Antonio, esto es lo que tienen, y las conclusiones, pues ustedes ahí las pueden anotar, ¿no? Una máquina rayos X simple, la tenemos aquí y esta la conocemos perfectamente. Una máquina rayos X con detección de explosivos, la podemos ver en 3 dimensiones de alguna manera. Y hay otro tipo de equipos que se requieren, ¿verdad? Pero digo, nada más puse el ejemplo por hablar del tema del avance tecnológico, ¿no? Ahí está a través de la máquina rayos X, cómo se ven los 3 planos, las diferentes composiciones. Y miren, ya algunos grupos aeroportuarios hemos comprado estos equipos y la resistencia nos gana. ¿Por qué? No sé. Tenemos los equipos, este equipo cuesta 3 veces una máquina de rayos X. Y la gente se acostumbra a usar los métodos tradicionales. Y dice, no, lo que pasa es que ahora tengo que ver, en lugar de una imagen tengo que ver 3 y como que falta habilidad de alguna manera. Pero pues tenemos que romper esas barreras de alguna forma. La tecnología está cambiando, la amenaza está cambiando, la tecnología también, y el futuro es más electrónico de alguna manera y hay que desarrollar habilidades y capacidades de alguna forma. Bueno. Hablando de esta gráfica, de este detector de microondas, creo que alguien ha pasado, ¿no? ¿Alguien ha pasado? Estos son los equipos que les comentaba que se están utilizando en varios países, en varios aeropuertos en Estados Unidos. Y el comentario es que yo me he aventurado a ponerme cosas para ver qué dicen los revisores del punto de inspección si ven aquí, esta tecnología, a pesar de que es el mismo, esta tecnología es anterior y luego había unas anteriores a ¿verdad? Claro, las de hoy tienen, en lugar del cuerpo, tiene una pequeña caricatura donde está el lugar que traes el objeto prohibido, es lo que te señala, ¿verdad? En los anteriores, lo que comentabas tú, esto había mucho más anteriores que eran máquinas de rayos X que te sacaban básicamente una radiografía del cuerpo. Pero, les decía que pues te detecta todo de alguna manera, ¿no? Y digo, el que quiera aventurarse, yo he pasado con una pluma acá por el cuello de mi camisa, nada más para ver qué hace el inspector. Y claro que me ha regañado varias veces en algunos aeropuertos, ¿verdad? Pero nada más es para ver pues qué pasa de alguna forma, ¿no? Digo, no lo hagan eso. Disculpe, este tipo de aparato detecta a lo interno del cuerpo, o sea, porque no detecta hay otro hacia tipo de adentro. aparato para eso. Hay otro tipo, no detecta eso. Esto nada más es por fuera. Y bueno, un poquito más adelante. Adelante. Solo para contarles un poco la experiencia, nosotros en el aeropuerto de Guayaquil contamos con 2 equipos LTS Provision, justo lo que estaba mostrando en el video, y este tipo de equipos lo que hacen es reflejar en la caricatura todo lo que el pasajero tenga endosado al cuerpo
de cualquier tipo de material que sea papel. Se ha detectado mucha gente que sale con mucho dinero en los bolsillos y eso le interpreta. Ha sido muy útil para el personal antinarcóticos. También han podido detectar varios pasajeros con este tipo de sustancias. Y bueno, ha sido muy práctico. En el aeropuerto de Guayaquil, pues bueno, se cuenta con 2 equipos para el pasajero internacional y con un arco detector de metales que es solamente para bajar flujos en el caso de que se requiera. Gracias. Miren, nosotros estamos en el Plan Mérida y a la Ciudad de México, al aeropuerto de la Ciudad de México, en septiembre le regalan 8 equipos de estos que estamos viendo. Pero muy buen equipo. Digo, yo no vendo estos equipos, pero lo que veo en los aparatos, en los aeropuertos, es que funcionan muy bien y digo, lo utilizan de manera al 100% en los flujos de pasajeros. Bueno, vámonos a soñar un poquito sobre algunas cosas que vienen en el futuro. Bueno, hasta aquí, ¿hay algún comentario? ¿Sí? Gracias, Francisco. Lo irónico del tema, en esta vida de Oasi ahora, paso el año 2006 en junio por el aeropuerto de Heathrow, volvía de Egipto y da la casualidad que, bueno, les indiqué antes que soy boliviano. Me piden la nacionalidad al margen del pasaporte de Naciones Unidas. Saco el mío y cuando ven boliviano, eso los asusta mucho porque estamos estereotipados en el sur, ¿no? Y al preguntarme o indagar a qué me dedico, mucho antes de pasar siquiera por el punto, no había sucedido todavía el hecho de los líquidos a ese momento, por eso aclaro el mes. Sin embargo, ellos ya estaban en el proceso de las máquinas de microondas y tenían 2 instaladas en el aeropuerto. Cuando ya me identifican, se convencen un poco y yo les especifico de qué estaba haciendo y de qué estaba volviendo la auditoría de Egipto. En este caso, pues se interesan en saber cómo era el proceso de lo que es el Programa Universal de Auditorías. Y me quedé un buen rato ahí, la verdad, conversando con ellos y me tuve oportunidad de que me hagan una demostración y una explicación precisamente esta. Lo primero que me dijeron es, quítate todo, inclusive los pañuelos. Yo sufro mucho de la transpiración en la cabeza en cualquier temperatura, entonces tengo siempre cargados pañuelos, quítate todo. Pero yo soy un testarudo y aquí como Francisco que probó su pluma, yo dejé una moneda, un chelín en el bolsillo y era increíble, pero la moneda sí estaba, bueno, en las 2, porque sí estaba en la caricatura, pero estaba en este otro adelantado. Les estoy hablando del 2006. El problema mayor fue en ese momento del uso o la implementación de esos equipos que los tenían ya comprados por la situación de los primeros reclamos o digamos situaciones de la sociedad respecto a la invasión a sus derechos humanos. Lo que todavía hasta el 2010, casi digamos 5 años y pico más tarde, todavía continuó y hasta en la actualidad todavía continúa. Yo pensaba de que si realmente algún aeropuerto, algún estado decide utilizar esto, una vez más, como habíamos hablado ayer, es propagar la información. Bien decía don Armando, si le explicamos al pasajero del por qué estamos utilizando estos equipos, que en realidad es más bien para su protección y no para hacer una intrusión de sus derechos, todos estarían libres prácticamente de comentario y se prestarían voluntariamente inclusive a pasar por estos equipos. La verdad, hago el mismo comentario que Francisco, no vendo equipos y la OASI mucho menos recomienda ningún tipo de equipo, pero microondas en uno y otro sentido, si ustedes tienen detrás de los equipos a la gente de seguridad de la aviación, a la gente de control de drogas, a la gente de control de dinero y a diferentes entidades que se dedican por constitución de su estado a realizar este tipo de controles de inspección, tanto de salida como de ingreso, este equipo realmente es una situación que facilita en tiempo
Y la parte más importante, la tabla de la efectividad que nos mostraba hace un momento, S7 muy arriba, muy pegado a la efectividad, sin que realmente sea tan intrusivo como los otros. Gracias. Quiero referirme a lo que decía Ricardo al inicio de su presentación, norma y método recomendado. En lo que veíamos, perdón, antes de entrar a este tema, porque este tema ya es lo último, Ricardo hablaba de lo que está normado y lo que está el método recomendado. Tenemos que ver el grado de amenaza, digo, no vamos a meter un equipo de estos a lo mejor en un aeropuerto donde el nivel de amenaza es pequeño. ¿Por qué? Porque hay poco flujo de pasajeros y porque es la otra cara de, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, no es comprar equipos por comprar, ¿verdad? Sino se trata de visualizar. La OASI nos está recomendando y nos dice, estos equipos de detectores portátiles de metales y demás, ya no son efectivos de alguna manera y aparte son intrusivos. Entonces, nosotros como responsables de una institución o de una agencia, tenemos que tomar la decisión en base a la amenaza, a riesgo y todo lo que platicábamos mis antecesores, de decidir qué equipo es el que pudiéramos comprar de alguna manera en base a lo que hoy se nos presenta. ¿Sí estamos claros en ese tema? Porque es como una conclusión de lo que estamos hablando anteriormente. Si ya sabemos que algo no es efectivo y es intrusivo de alguna manera, o las dos, tenemos que mediar de alguna manera. Y si tenemos algunos países o algunos estados donde pudiéramos nosotros aprender algo, conocer un poco, bueno, pues está el material de alguna forma que nos puede orientar hacia eso. ¿Sí estamos o no? ¿O he dicho algo raro? Sí. No voy a proporcionar ahorita la fuente, pero sí es un término, una cuestión muy importante. No sé si puedes regresar, Inge, en tu presentación a la gráfica que has hecho referencia. De hecho, ahí vamos a ver dos variables muy importantes. Uno, efectividad y nivel de intrusividad. De una fuente súper exageradamente confiable, vamos, inclusive científicamente documentada, en un punto de inspección convencional. ¿Saben ustedes el porcentaje de efectividad que se tiene en este momento? La mayoría de las gentes que están fuera de este tipo de círculos de seguridad de la aviación piensan que somos 100% efectivos. En la realidad, ¿cuántos somos? ¿Qué porcentaje? Bueno, en diciembre de 2010, una persona de lo más, vamos a decir, del mayor nivel de reconocimiento internacional, me dijo que eran, en términos 100% controlados, en un estudio en una universidad del nivel de mayor prestigio a nivel mundial sobre esta materia, era menor del 65%. Y vean ustedes en la vida real, los compañeros que están precisamente en los aeropuertos, ¿cuántos de los que ahorita están trabajando o de los que estaban trabajando con diferentes medidas de seguridad entre el punto de inspección del aeropuerto y los vuelos LPDs de Guayaquil? ¿Cuántos pasajeros decían, oye, ¿cómo es posible que me hayas permitido dejarme pasar con este objeto que ahora para abordar el avión ya no me lo permites? ¿Sí? ¿Cuántos había de esos? Cientos a diario, ¿no es cierto? Entonces, eso era una medida indirecta de poder detectar realmente el nivel de efectividad de ese punto de inspección. Entonces, ahorita las nuevas tecnologías que nos está haciendo ver el ingeniero Franco, no solamente es en términos de intrusividad, sino efectivamente de qué tan eficaz es el sistema de seguridad en ese punto de inspección para toda la operación del aeropuerto. No sé si me da a entender. Bueno, en los casos donde los pasajeros se incomodaban del por qué no se les retiraba en el punto de inspección del aeropuerto algún artículo, hasta enero de este año era con relación a los LACs. A partir de febrero en adelante, donde ya por disposición de la Dirección General de Aviación Civil, los LACs se deben retirar ya en los puntos de control del aeropuerto,
las líneas aéreas que vuelan directo a los Estados Unidos ya no hacen el control del ACSA en la puerta de embarque. Ok. Yo estoy hablando nada más de equipos, ¿verdad? Por eso subrayé mucho en la pequeña definición del tema de recursos materiales, ¿verdad? Nada más estamos hablando del equipo, ¿verdad? Claro, la seguridad aeroportuaria va más allá, procedimientos, el programa nacional, el programa de capacidad, el programa de instrucción, todo eso, si nos metemos a toda esa parte, pues yo creo que a lo mejor nos asustamos más, no sé si nos asustemos más o no. Estamos hablando nada más de los equipos, ¿verdad? Ya si le agregas que la persona no tiene la capacitación en la máquina de rayos X y que, ya nos metemos a otro rollo, decimos aquí en México, en donde creo que no es el momento adecuado para tratar el tema, pero hay que verlo de manera global, ¿no? Única y exclusivamente estamos hablando de equipos, pero hay otras cosas atrás que son también igual de importantes. Entonces, me quedé en este tema. Entonces, miren, volviendo al caso de los círculos de seguridad que hablaba Fernando Rojas, y me gustaría un poquito más adelante que nuestro amigo Ricardo, el colega Ricardo, nos explicara un poco más con el tema de los esfuerzos que está haciendo OASI para ampliar todavía más el círculo que estamos hablando. Él hablaba, nada más por dar una probadita ahorita de la información anticipada en los vuelos, ¿verdad? Porque hacia allá vamos, ¿verdad? Hoy no sabemos quién vuela en los aviones, bueno, los vuelos hacia Estados Unidos y en algunos países ya se está manejando, pero el futuro está más allá y ahí le pediría a Ricardo alguna ayuda de lo que está haciendo OASI, si quieres, no en este momento, sino un poquito más adelante, como tú quieras, o mejor dicho, mejor de una vez para no dejarlos picados, sobre el tema de lo que viene más allá, hablando de la ampliación del círculo de seguridad externo, vamos a decir. Gracias, Francisco. Bien, ayer efectivamente me referí a lo que es el tema de la información anticipada del pasajero. Este es un programa que, si bien ha sido adoptado como parte del anexo 9, y en realidad quien genera o quien inicia la colección de la información, pues llega a ser el explotador aéreo. Les decía ayer de que esa información, cuando sea bien utilizada, me refiero bien aprovechada, no solamente en este caso por la aerolínea, sino en el futuro por las autoridades competentes, pues el círculo ese que hemos visto, que en el último que mostró Francisco ahora ya son 4, ya no son solamente 3, pues pueda crecer a un quinto, realmente como tal vez en un sexto inclusive, porque mucho antes de que el pasajero llega a un aeropuerto, y depende el momento que compra su boleto, en algunos casos por la tarifa ahora se compra el boleto con un par de meses de anticipación, en algunos casos hasta unas semanas de anticipación. Ya en ese momento se va colectando la información que el pasajero prácticamente necesita presentarle a la aerolínea para poder comprar el boleto. Vale decir, ni siquiera la persona llega a la oficina o a la sucursal de venta de boletos de la aerolínea, hace la compra ahora desde su casa. Y lo único que tiene que llenar son campos obligatorios. Y campos obligatorios que, si no los completa, si no provee la información, le vuelve a salir un mensaje, le falta esta parte, le falta este campo, completa esta información, así sea un número de teléfono, así sea el género de la persona. Por lo tanto, ese es un avance de conocimiento. El API, en este momento, como así se le conoce, ya tiene mucha función en muchos de los estados. La propensión futura es de que el API-I, que es prácticamente un electrónico interactivo, si quieren, entendido de que es en tiempo real, cuando esta información ha sido entregada a la aerolínea y emitido el boleto, días más tarde, semanas más tarde, cuando la persona se presenta en el mostrador, la aerolínea ya tiene la información específica. Pero más allá de aquello,
al momento que hace una corroboración, ahora ya físicamente de la persona en el chequeo, hace una verificación de la persona que coincide con la fotografía, si se puede decir, es realmente quien dice ser. A través de las preguntas de seguridad, que en algunos casos han sido removidas por algunas de las aerolíneas, va corroborando la información que el propio pasajero ha insertado. Y una vez que termina o completa el proceso de la facturación o el registro del pasajero y su equipaje, esa misma información, desde el momento que hace el enter final, sale inmediatamente a una base de datos internacional a la autoridad de control de frontera del destino internacional del pasajero, donde allá se hace un análisis si el nombre, la persona, está en una lista negra, sea de una lista negra internacional, que ya existe en este momento, o de una lista local, de que esa persona puede haber cometido alguna fechoría, algún hecho delictivo prácticamente en el destino, inclusive con un alias, con un AK, como le dicen. Esto es el futuro avance de un anillo más de protección, de una nueva barrera, como decían esta mañana. Estamos hablando de utopía, ciertamente. En utopía nunca sucede nada malo, pero es allá donde pretendemos. Este tipo de situaciones que efectivamente van a reforzar las medidas de seguridad, van de la mano además con un tema muy específico que se llama el One Stop Security, ahora que muchos lo están promoviendo. Pero lamentablemente algunas medidas no pueden ser implementadas mientras tanto algunos de los estados no se nivelen con un estándar internacional mínimo. Por lo tanto, ese control de seguridad único, como le podríamos llamar en el español, lógicamente no va a poder llevarse a la práctica, porque el que se esfuerza, por decir algo, un estado A que se esfuerza en cumplir con todas las medidas de seguridad y ahora aprovecha el tema del API inclusive, no va a querer bajar sus niveles, quién sabe hasta firmar un acuerdo con algún estado que realmente le falta mucho para llegar a un cumplimiento de un estándar internacional. Como alguien decía en algún buen ejemplo, pues un ciego, a veces por su falta de la discapacidad que tiene, y en este caso un estado B, que tiene cierta discapacidad porque no tiene un cumplimiento de norma, va a ayudar a otro ciego en un estado C a cruzar una calle. Mucho menos el estado A va a tratar directamente de firmar o de bajarse algo con estos dos estados que estarían por debajo del cumplimiento de norma. Y volvemos a la situación, sería ideal de que quienes transitan por nuestros aeropuertos, principalmente los usuarios, los viajantes, pasen de la forma más expedita posible y por supuesto de la forma más segura posible y puedan viajar y terminar su jornada de la manera más segura posible. Esa es prácticamente la propensión. Por eso decíamos ayer que el equilibrio entre lo que es facilitación y lo que es seguridad, así como se colecta la información como un tema de facilitación del pasajero como en el API, se va a reforzar en con determinadas medidas el tema de lo que es el cumplimiento de la norma a nivel de seguridad. Creo que es importante por aquello que algunos estados que no han cumplido la totalidad, en este caso de las normas del anexo 17, del anexo 9 o algunos otros relacionados como el mismo anexo 18, pues es importante que se nivelen porque la comunidad internacional está avanzando a grandes pasos y hay algunos que ya estamos atrasados. Vale decir que si antes podíamos alcanzar a la comunidad internacional en 2 o 3 pasos, ahora tenemos que correr dando prácticamente brincos para poder nivelarnos con el resto, porque caso contrario nos vamos a tornar en un lastre y lo peor de todo, nuestro propio Estado va a ser automáticamente discriminado por nuestra propia vulnerabilidad en un sentido o por nuestra propia, pues si se puede decir, omisión de cumplimiento, y podríamos inclusive ser acusados de que estamos, bueno, no haciendo las cosas cuando nuestra obligación realmente es hacerla. Eso va en detrimento de la economía del Estado porque el turismo baja, el transporte de carga baja, el transporte de la exportación inclusive de carga, como bien referenciaba hace un momento atrás Fernando, pues podría de futuro
verse muy afectado realmente un Estado que en este momento le está mandando flores a Europa, por ejemplo, y que definitivamente si no tiene una cadena de una previsión específica de medidas de seguridad adoptadas en el Estado, de aquí a 2 años las flores van a tener que consumirse o podrirse en su propio Estado. Y una vez volvemos al tema, perdemos dinero. Entonces, quien pierde realmente somos los Estados. Somos la parte llamada, no solamente por habernos involucrado en este tema, por obligación y responsabilidad con nuestros propios conciudadanos y mucho más con nuestro propio país, a hacer algo y adoptar medidas a la brevedad posible. Gracias. Gracias por tu comentario muy amplio y muy claro. Miren, el ejemplo de la facilitación hoy en Estados Unidos, por ejemplo, el pre-check de alguna forma, ¿no? Lo que decía Ricardo, hay que equilibrar la seguridad y la facilitación, pero hay que aplicarla de alguna manera, ¿no? No se trata de bajarle a una o a otro. Esto hoy es Estados Unidos y este pasajero está pasando a través de un arco de detector de metales exclusivamente, pero es porque toda la información que comentaba Ricardo ya la saben las autoridades de quién es, qué come, cuánto gasta, dónde vive, qué hace, qué religión, bla, bla, bla y demás. Ok, bueno, pues hasta aquí es el tema básicamente de… Ya vamos a entrar un poquito al futuro, pero un futuro que ya lo tenemos aquí, que estamos en transición de alguna manera. Mostradores en aeropuertos de mayor avance tecnológico que nosotros para documentar para hacer el check-in. Escáneres para detectar mentiras. Especialistas en comportamientos sospechosos, en rastrear celulares en estacionamientos de aeropuertos y demás. Hologramas que de alguna forma hoy existen en aeropuertos más avanzados. Bueno, algo pasa, no sé. Bueno, este punto es interesante. Miren lo que hay hoy, lo que viene en el 2014 y lo que viene en el 2015 al 2020. No estamos hablando de que tenemos una bola de cristal, sino en lo que se está trabajando de alguna manera. Lo de hoy, pues, ¿para qué hablamos de él? En el 2014… Por ejemplo, dice un punto 8, procesamiento de equipaje autoservicio, 9. El 9 está, bueno, no, en el 2014 dice 7, ubicación consciente del equipaje para que todos los pasajeros puedan realizar un seguimiento de su equipaje. ¿Dónde está tu equipaje a lo largo del tramo cuando subiste y agarraste otro vuelo, estás en tránsito y demás, ¿no? Por ejemplo, 10… Bueno, ya estamos acá en el 2015-2020, puntos de comunicación cercanos que permitan pagos en línea. 11, seguimiento de las aerolíneas para saber dónde están los pasajeros y sus valijas. ¿Aquí lo ven? Así como si fuera el Google Map dónde están los pasajeros y los equipajes. ¿Querías comentar algo? Por ejemplo, 12 arcos de comunicación para realizar un check-in automático. 12. 13 tarjetas de aproximación para realizar un abordaje rápido. Es meternos un poco al futuro de alguna manera. Yo primero hablamos de los equipos y hoy estamos hablando de lo que viene de alguna forma y todo en beneficio de la seguridad y también de la facilitación para los pasajeros. Por ejemplo, estos kioscos, detección de explosivos en los zapatos, detectores de explosivos en
cuando ahí estás tecleando de alguna forma con el iris. Digo, esto ya se está probando y está trabajándose en ello. Bueno, y finalmente voy a presentar este pequeño video que estoy seguro que ya varios lo conocen. Primero lo vemos y después hacemos algunos comentarios. No sé, Fernando, tú que estás en Yata, si quisieras comentar. Ahorita quiero hacer una reflexión y si quieres hablar algo o lo comentamos. En 2014 inicia el proyecto. Programa del viajero. Lo que decía de conocer a las personas, lo que hablaba algo, explicaba muy bien Ricardo. Digo, hay muchas cosas que nos enseña el video ¿no? Ya cuando estén en su lugar de origen. Este es el holograma que quería presentarles, que tuve problema ahí, pero pues es una persona que está hablando ahí robotizada de alguna manera, ¿no? Ya no hay alguien que esté dando las indicaciones. Lo que hablaba de los mostradores. Miren, yo no sé si se va a hacer más o se va a hacer menos, pero los contemporáneos que estamos aquí, como Ricardo y yo, hemos visto el avance de la aviación en un corto tiempo muy grande sobre muchas cosas, ¿no? Que yo ni me imaginaba vivirlas de alguna forma. Claro, para el 2020 no creo que esté, a lo mejor voy a estar ya jubilado en alguna parte, en la playa descansando y alejado de los temas de security. El tema de riesgo. Déjenme pasarlo nuevamente para puntualizar algunas cosas. La combinación tecnología, operaciones y regulación que hablaba muy bien Ricardo. El proyecto aparentemente empieza en 2014. Volvemos al mismo tema, ¿no? Arco, microondas, máquina rayos X con detección de explosivos.
los programas como el que hablábamos hace rato de la TSA o de cualquier otro país para conocer a las personas, nivel de riesgo y demás. Análisis remotos de alguna manera, inclusive arriba de los 100,000 mililitros que ya soñamos todos los días, todo. Ya aquí estamos hablando de un segundo nivel o de un segundo, una etapa adicional, ¿no? Ya vemos 2 detectores de estos de microondas, el arco desapareció. Los hologramas y planes robotizados, ¿no? ¿Dónde está tal o cual cosa? Ya los señalamientos quizá a lo mejor no van a existir o tienen que existir, pero adicionalmente están reforzados a través de esa tecnología. Lo que comentaba Ricardo sobre las personas en diferentes países, llegadas, salidas. Ya en el 2020 pues se encapsula de alguna manera lo que habíamos visto 2014, 2017, que ya es la etapa 2020, ¿verdad? Esto ya lo tenemos en algunos aeropuertos, inclusive en México, pero en algunos otros aeropuertos como una muestra nada más, pero como en una etapa muy diferente a la que viene ahí, pero por lo menos es una etapa. Lo efectivo y lo no intrusivo que hemos hablado en la presentación, que se revise totalmente lo que trae la persona. Bueno, eficiencia y mejoramiento de alguna forma, beneficio a los gobiernos. Bueno, imagínense con este punto de inspección, ¿qué beneficios no habrá, ¿verdad? A lo mejor ya no nos contratan, va a haber puro robot en ese entonces, ¿no? Ok, pues es como meternos un poquito al futuro, ¿no? Algunos aeropuertos en otros años más, 2020 Londres, Denver 2020, Kuwait 2019, Corea del Sur 2020. Pues básicamente con esto creo que termino mi presentación. La evolución de la seguridad, miren, en 3 láminas, ¿no? Paradójicamente, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí que estoy a sus órdenes con preguntas. ¿Por qué tan serios? Preguntas, comentarios, quejas, se aceptan también. Que de acuerdo a la imagen en el último anuncio, también habría que agregar ahí que si no se aceptan personas después de ese punto, habría que mandarlos a la estación de trenes tal vez, porque ya no pueden pasar por nuestros aeropuertos, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Comentarios? Si no hay comentarios, ¿qué traté de hacer de alguna manera? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo nada más quería comentar, gracias por la presentación, pero sí, aquí hay, bien se dijo hace un rato que hay un poco de resistencia a las nuevas tecnologías de los grupos aeroportuarios, ¿no?
lamentablemente por parte de nosotros pues hacemos un esfuerzo por traer nuevas tecnologías, por invitarlos a que utilicen las nuevas tecnologías, pero muchas veces pues nos topamos con una resistencia ahí. No sé si es el tema económico o realmente sea el tema de seguridad que nos preocupa y que por eso estamos aquí. Las nuevas tecnologías, a final de cuentas, ya se vienen. Nosotros como proveedores de los grupos aeroportuarios, bueno, pues tenemos la responsabilidad también como ya proveedores de ustedes, pues de traer las nuevas tecnologías y enseñárselas, ¿no? Y ahorita, pues la verdad, es un poco de una labor muy grande que nosotros tenemos que hacer para con ustedes. Y pues sí los invitaría también a que pues, exploremos juntos estas nuevas tecnologías y que veamos la posibilidad de ponerlas en marcha, ¿no? Y estar a la vanguardia, ¿no? Para que pues no nos topemos con algunos incidentes que ya han pasado en algunos otros países, ¿no? La verdad es que la tecnología nos está comiendo y pues nosotros pues básicamente la traemos para que ustedes como responsables de la seguridad pues la aprovechen y en su momento poder satisfacer la necesidad que se requiere en base a la seguridad que se debe de tener para con los aeropuertos, ¿no? Eso era todo, muchas gracias. Sí, gracias. Cuando me invitó mi amigo Carlos a dar esta pequeña presentación, pues digo, miren, lo que puse es lo que existe. Empezamos primero con la parte normativa, lo que dice la UASI en su enmienda, en la última enmienda o en la última edición. Y eso es lo que dice la UASI. No, sabemos diferentes países aquí y cada quien tiene sus economías y cada quien tiene sus metas de alguna manera en el intercambio de información de pasajeros, amenazas y todo lo que hemos hablado. Entonces, cuando me hizo el favor de invitarme es básicamente como decir dónde estamos hoy y hacia dónde vamos, ¿no? Y ese hacia dónde vamos es el tema de despertar un poco en el deber ser. Miren, nosotros en México, y yo estoy seguro que ustedes también, nuestros compañeros de América Latina, los demás compañeros que nos visitan, tenemos mucho apoyo de la TCA, de la UASI, de la IATA, que lo tenemos aquí al alcance de la mano, de manera tal que podamos ir a algún aeropuerto de Estados Unidos o si quieren a Canadá o no sé. Yo siempre he visto la disposición de estos tres organismos muy dispuestos a ayudarnos. Nada más se trata de que nosotros querramos saber si queremos salir del punto donde estamos o si estamos bien donde estamos. La verdad no sé, y no es meternos en ese debate. El futuro está aquí, la amenaza está aquí y eso es lo que debemos entender nosotros como profesionales. Ya las ayudas están también, entonces pues hay que aprovecharlas de alguna manera. Nosotros en México las hemos aprovechado muy bien y hoy por hoy hemos avanzado. Lo poco que hemos podido hemos avanzado, pero realmente lo importante es avanzar, aunque sea con un pasito. Pues si no hay comentarios sobre el tema, y entiendo que todas son quejas, les agradezco mucho su atención.